Muy buenas, mi nombre es María Charris y mi grupo está conformado por Gabriela Castaño, Camila Bayona, Nicole Terán y Sofía Otero. Y hoy les vamos a hablar sobre Colombia en el siglo XIX. Introducción. El objetivo de este trabajo es dar a conocer los avances de Colombia en el siglo XIX por medio de etapas, sus afectados y su guerra para dar con la independencia. Fue la proclamación de una independencia total que se conseguiría bajo el mando de Simón Bolívar tras una campaña que hizo en mayo de 1818 en Venezuela y terminó en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Así se dio paso al Congreso de Angostura y al nacimiento de la República de Colombia. Tras más de 3 siglos de conquista y colonia del Imperio Español, el sentimiento independentista se extendió en América, en lo que era conocido como Nuevo Reino de Granada. El descontento se manifestó con la rebelión de los comuneros y tuvo como prólogo la traducción y divulgación que hizo Antonio Nariño de los derechos del hombre. ¿Cómo ocurrió esta independencia? Bueno, fue un acto simbólico alrededor del préstamo de un florero, lo que llevó al levantamiento del pueblo de Santa Fe y lo que propició la campaña libertadora. Los criollos buscaban la independencia de la corona española y el 20 de julio de 1810 planearon inducir una revuelta popular en la que los pobladores elevaran sus descontentos ante el mandato español. Siguiendo al mediodía, Luis de Rubio se acercó a la casa del español José González Llorente y le pidió prestado un florero para decorar la mesa de Antonio Villavicencio. La inminente negativa permitió la intervención de Francisco José de Caldas y Antonio Morales, que inmediatamente alertaron al pueblo de la afrenta del Chabetón, como eran llamados los españoles, al pueblo americano. Aun cuando Llorente negó lo acontecido y no hubo por su parte mayor ofensa, el pueblo heterogéneo que ocurría en la Plaza Mayor remitió contra el virreinato, provocando una revolución que desembocó en la inminente firma del Acta de Independencia de Santa Fe, dirigida por decisión de la Junta de Gobierno. Personajes principales de este acontecimiento: Antonio Nariño, Simón Bolívar, Francisco José de Caldas, José María Carbonell, Policarpa Salabarrieta, Camilo Torres, José Acevedo y Gómez, José González Llorente. Ya terminando este acontecimiento, aproximadamente después de 4 años, llegamos a otra etapa muy importante que se denomina como la Patria Boba en 1814, la cual fue el conflicto de los criollos divididos en dos grupos, los centralistas y por el otro lado los federalistas. Estos desatarían una guerra interna. Patria Boba o las primeras repúblicas, 1814. Este periodo fue caracterizado por la inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en una nación en formación. Entre los grupos criollos divididos estaban centralistas y federalistas. ¿Por qué se llevó a cabo esta guerra? La clase alta de cada provincia, que en la época era conocida como oligarquía criolla, tenía como objetivo gobernar en reemplazo del rey. Dado que no contaban con apoyo popular para su lucha, conformaron ejércitos con sus trabajadores y esclavos, financiados por ellos mismos. ¿Cómo se resolvieron los conflictos? Finalmente no se resolvió nada. Con el arribo del ejército imperial español al mando de Pablo Morillo, a principios de 1815, la guerra civil se detuvo para enfrentar a un enemigo común que amenazaba la autonomía lograda hasta entonces. Se inició así la Guerra de Independencia que finalizaría hacia 1825. Centralistas y federalistas. Cuando se dieron los primeros gritos de la independencia, una parte de la élite criolla santafereña consideraba que Santa Fe, por ser la capital del virreinato, debía también ser el centro político de la nueva república. Por lo tanto, consideraban que el mejor sistema de gobierno que se podía establecer era uno de tipo centralista. Por su parte, las élites criollas de las otras provincias consideraban que esa forma de gobierno no les servía a sus intereses, pues tenían que ser parte del poder político y económico obtenido durante los años de la colonia. Por eso plantearon formar una república basada en principios federalistas, es decir, que cada provincia delegara algunas funciones políticas. La lucha contra los realistas. Cuando se inició el proceso de independencia, Santa Marta, Popayán y Pasto se mantuvieron fieles a la corona e iniciaron la defensa de sus territorios contra los independentistas, que proclamaron la libertad de España y aspiraban a independizar a todo el virreinato. Las constituciones. La primera provincia en promulgar su constitución fue El Socorro el 15 de agosto de 1810.
Aunque mantenía su fidelidad a Fernando VII, estaba inspirada en los principios liberales, democráticos e individualistas que por esa época eran considerados por todo el mundo occidental. Esta guerra no la ganó nadie. Hubo supremacía de un grupo sobre otro que se alternaron por algunos periodos. Los conflictos esenciales no fueron resueltos. Luego de esta etapa llegó uno de los años más importantes para este siglo. 1819, la Batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, en el cruce del río Teitanos, en Tunja, se produce la batalla final de la campaña libertadora. La mañana del 7 de agosto de 1819, desde la altura San Lorenzo en Tunja, Bolívar observó todo el desarrollo de la batalla de Boyacá. Bolívar tenía un plan, el plan de Bolívar era sencillo: cortar el puente para que los realistas no pudieran pasar Santa Fe y a su vez dividir en dos las tropas del Barreiro, impidiendo las comunicaciones entre ellos. Logrando esa independencia tan deseada y por la que tanto luchó, registrada en la historia una de las fechas más importantes de los colombianos. Al terminar esta batalla y lograr nuestra independencia, luego se crearon 3 partidos políticos a partir de 2 liberales, santanderistas y conservadores bolivaristas en 1848 y 1849. Partidos políticos 1848-1863. Liberalismo conservador es una ideología que combina posiciones liberales y conservadoras en asuntos sociales, económicos o éticos. El liberalismo conservador es una variante más moderna del liberalismo clásico. Se aplica como etiqueta a diferentes partidos políticos y posiciones ideológicas de carácter ecléctico y posibilista. En general se trata de partidos de amplio espectro que engloban tanto la centroderecha política del liberalismo como a la derecha conservadora y tradicionalista, o la combinación de valores y políticas liberales con posturas conservadoras. Defiende el fuerte individualismo, el mercado libre y destacan la importancia de la moral basada en la religión y lo militar. La Constitución Liberal, dirigida por el ordenamiento jurídico de Colombia, desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. La Constitución conservadora. En política se denomina conservadurismo al conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones y posiciones. La Constitución Federal. En Colombia tiene lugar una intensa disputa en torno a la forma de gobierno federal, que se expresa en la discusión sobre la reforma constitucional. La regeneración fue un movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo XIX y liderado por Rafael Núñez. La regeneración radicaliza. En el estado de Santander, en 1885, los liberales tradicionales empezaron con los alzamientos contra el gobierno que desencadenó la guerra civil. Fue ganada rápidamente por el gobierno central. Después de la alianza que hizo Núñez y la muerte de la Constitución de 1883, llegó la Constitución de 1886. La Constitución de 1886 se promulgó el 5 de agosto y con esto la nación adoptó el nombre de República de Colombia. Con esta nueva Carta Magna, escrita durante el gobierno de Rafael Núñez, pero que se sancionó con José María Campo en el poder, quedó abolido el federalismo. A partir de la Constitución de 1886, el presidente tuvo amplias facultades para los casos de conmoción interior. De él dependían las autoridades ejecutivas y administrativas de los nuevos denominados departamentos y tenían la potestad de suspender las garantías constitucionales, además de expedir decretos legislativos. Ya para terminar con los acontecimientos los cuales acabaron este siglo, uno de los más importantes fue la historia de Colombia. En 1899, la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días fue una guerra civil de Colombia disputada entre el 17 de octubre de 1889 y el 21 de noviembre de 1902 entre el Partido Liberal aliado con el Partido Conservador para derrotar a Manuel Antonio San Clemente, presidente en ese entonces. El 17 de octubre de 1899, hace 120 años, se dio un conflicto bélico,
declarado como el más devastador de la historia de Colombia. Esta guerra no duró exactamente 1000 días, sino en realidad 1130 días, sino es que se dice que duró 1000 días por cuestiones de dramaticismo histórico. Las consecuencias fueron completamente devastadoras, porque afectó mucho a Colombia a nivel social, político y económico. Este conflicto tuvo como resultado la devastación económica de Colombia, más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional, el estado en el que quedó el país tras el conflicto y la separación de Panamá. Estalló el 17 de octubre de 1899 en Santander. Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento entre el ejército conservador bien organizado y un ejército de liberales mal entrenados. Después de ahí se regó por el resto del país. ¿Por qué estalló la guerra? La fracción belicista del Partido Liberal se declaró en la rebelión contra el gobierno conservador, a la cabeza de Manuel Antonio San Clemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín. Sus razones venían antes y se enmarcaban en la guerra civil de 1895 y en el fraude electoral de las elecciones de 1897, que dejaron a los liberales. Se pensaba lograr una victoria rápida. Los contendientes estaban conformados por tropas irregulares del liberalismo contra un ejército organizado, aunque con poca experiencia que presentaba el gobierno conservador. Sin embargo, los liberales entraron en una pérdida con derrotas importantes como la batalla de Bucaramanga. Esta guerra fueron dos momentos de la firma de la paz de este conflicto. El primero fue la firma del armisticio en la hacienda bananera de Neerlandia, entre Ciénaga y Aracatara, Magdalena, y posteriormente su ratificación en el interior del bosque militar de los Estados Unidos, Wisconsin, el cual encontraba resguardo los intereses de este país en el estado de Panamá. Consecuencias de la Guerra de los 1000 días, parte 1. Más de 3 años de conflicto bélico dejó esta guerra. Dejó una economía completamente devastada, una moneda desvalorizada, la infraestructura del país en cenizas. Algunos autores hablaban de entre 80 y 100.000 muertos hubieron en esta guerra, con tan solo tener una población que no llegaba ni siquiera a los 40 millones de habitantes. Parte 2 de las consecuencias. Hubieron muchos odios profundos entre sus habitantes que, si bien durante 30 años no se expresaron en forma de una guerra civil como la del siglo XIX, sí estallaría aparte de los 30 años con el fin de la hegemonía conservadora y para rematar la pérdida del Estado de Panamá en 1903 con la colaboración de los Estados Unidos, garante de paz en el bosque Wisconsin. En conclusión, podemos decir que en este trabajo hemos visto los acontecimientos más importantes de este siglo que han marcado a Colombia a pasar de los años. Es bueno recordar la historia, ya que estas etapas nos han servido para evolucionar como país y poder contar esta historia desde que comenzó hasta ahora. Es un acto muy representativo para la historia de Colombia y los colombianos. Espero que les haya gustado. Esta es toda nuestra exposición. Gracias por escucharnos.